¿Qué tal, amigos y amigas de Cuatro Vientos? Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro programa del día de hoy, nuestro primer programa en vivo que estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, en Baja California, México, en este día que es jueves 17 de junio del año 2021. La más cordial de las bienvenidas a todos y a todas ustedes, cuando son las 9 de la mañana con 45 minutos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y les pedimos de nueva cuenta si pueden compartir estos programas que estamos haciendo. Créanme que de una manera bastante seria, profesional, y aunque a veces nos fallan los videos que ponemos para identificar los temas, bueno, esperemos que en esta ocasión no nos suceda lo mismo, porque pues está con nosotros como todos los días jueves, nuestro queridísimo amigo, colaborador de Cuatro Vientos, articulista en varios medios de comunicación a nivel nacional, un morenista también de los críticos, de los auténticos morenistas, y también un comunista radicado allá en la Ciudad de México, hasta donde te mandamos un afectuosísimo saludo, estimado Jesús Sosa Castro. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Listo para oírlos ahora. Oye, adelante, Alicia. Adelante, por favor. Bueno, muy buenos días, Jesús. Mira que nosotros acá estamos muy contentos porque ya esta semana inicia la última etapa de vacunación contra el COVID-19 y Baja California será el primer estado de la República con toda su población de 18 años en adelante vacunada. Vacunación universal, le dicen ya. Sí. El primero en toda la República, sí. Y entonces estamos muy contentos por eso, especialmente por la parte sur del municipio de Ensenada, que es donde están los jornaleros agrícolas. Y pues ellos no han parado de trabajar y eso nos da muchísimo gusto que ya la vacunación vaya a ser para todos porque hay muchos jornaleros pequeños, jovencitos, adolescentes trabajando y por lo menos de 18 años en adelante ya van a tener la vacuna. Jesús, la semana pasada estuvimos hablando un buen rato de las causas del resultado electoral en México. Y hablábamos de la Ciudad de México y hablábamos de qué tanto podía haber afectado la línea 12 y bueno, se dieron una serie de factores que tú estuviste analizando. Pero a propósito de la línea 12 del metro, pues ya han avanzado las investigaciones. Ayer la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dio un informe que por cierto se había filtrado antes al periódico El Financiero. Y antes el domingo al New York Times. Y al New York Times. Y queríamos saber tu opinión de todo, sobre las filtraciones, qué es lo que está sucediendo. Y también, por supuesto, sobre el informe, donde habla ya de causas estructurales en la construcción del metro. Y la respuesta, pues, inmediata de Marcelo Ebrard, que estaba en el gobierno cuando se realiza esta obra, es obra de él. Y también hoy ya escuchamos también a Miguel Ángel Mancera diciendo yo no sabía nada, dice, de esas fallas estructurales. Y la respuesta del presidente López Obrador de que se va a trabajar en dos sentidos, apoyando siempre a Claudia Sheinbaum. Uno de ellos es los responsables, sanciones a los responsables que resulten. Y la otra, obviamente, la inmediata inversión necesaria para construir el metro. Que dejamos que termine su llamada. Sí, esta es una información muy interesante, Galicia, porque de alguna forma está ya dándonos una idea de cómo va a venir el reporte. Todavía faltan dos informes más de carácter técnico. Uno, el otro parece ser que va a ser de carácter político. Y lo que va a suceder es que hasta el tercer informe se van a dar a conocer ya por parte incluso de una comisión especial que integró ayer mismo la jefe de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con especialistas, dice ella, del más alto nivel, que van a estar trabajando con esta empresa noruega que está haciendo los análisis de lo que sucedió con este tema y van a concluir sobre lo que realmente a los mexicanos nos importa. Responsabilidades en cuanto a funcionarios y en cuanto a empresas, porque eso también, que no se nos olvide que el tema también abarca e involucra de una manera directa a un consorcio del que vamos a platicar más ratito si tú gustas. Muy bien. ¿Sí nos escuchaste, Jesús? Bueno, yo escuché el documento, la información que dio un funcionario de la empresa noruega
que fue bastante breve, una introducción, y luego el responsable de obras del gobierno de la Ciudad de México leyó un documento en el cual pues se contienen las principales opiniones de los técnicos, de los científicos, respecto de lo que a su juicio sucedió o está investigado. Yo creo que aun cuando se deducen dos cuestiones que a mi juicio son importantes de tomar en cuenta, pues todavía no podemos decir exactamente cuáles fueron las razones de fondo que llevaron a esta tragedia y en su caso, pues quiénes son los responsables directos de esta situación. Al momento, pues se infiere que el que sabía o que era el responsable de la obra porque estaba dirigiendo el gobierno de la Ciudad de México, pues era Marcelo Ebrard, ¿no? Ujú. Pero yo creo que la prensa, la insidia, las intrigas contra Marcelo, pues se han incrementado y han desarrollado toda una serie de cuestiones para afectar políticamente su probable candidatura a la presidencia de la República, ¿no? Eso es lo que a mi juicio se observa pues en los comentarios que hay en la prensa y los comentarios que se hicieron desde el día de ayer por distintas personas, ¿no? Medios de comunicación y periodistas y demás, ¿no? Pero yo creo que, pues él siendo el jefe de gobierno en ese momento, pues yo no sé qué tanta responsabilidad tenía él cuando se supone que hay técnicos, hay personas que son los que tienen que decidir qué tipo de material, en qué condiciones se va a hacer el trabajo, cuáles son los problemas que hay que resolver. Es decir, la empresa constructora de ese tramo, por lo menos, ¿no? Y hasta donde yo sé, ese tramo estuvo bajo la responsabilidad de Carso, que es una empresa de Carlos Slim. Ujú. De esta empresa y de esta responsabilidad se habla poco porque tengo la impresión de que al momento lo que interesa a estos sectores que están opinando sobre la responsabilidad de Marcelo, pues es un poco el golpeteo político en su contra y están dejando de lado lo que a mi juicio es la responsabilidad principal a cargo de la empresa que construyó esa parte, ¿no? Sin embargo, yo creo que dicho por la propia jefa de gobierno y por otros funcionarios que hablaron el día de ayer al presentar el primer informe, pues faltan dos partes muy importantes que a mi juicio todavía hay que sumar a estas primeras versiones para estar en condiciones de hacer un juicio completo respecto del porqué de la tragedia y de quiénes son los responsables directos o indirectos de este asunto, ¿no? Y yo creo que se está perfilando, por una parte, pues, eh, una campaña, una campaña interesada, sesgada, pues porque obviamente forma parte del golpeteo de la derecha hacia un grupo de personas que son los más probables, los que la opinión pública ha empezado a visualizar como probables candidatos a suceder a Andrés Manuel a la presidencia de la República, ¿no? Es decir, hay un interés, por una parte, que tiene que ver directamente con el incidente y otro interés que es el que están destacando fundamentalmente los medios de comunicación, que es el interés de golpetear políticamente a una de las partes, que es a Marcelo Ebrard, ¿no? Sin embargo, yo no puedo dar por hecho
de que Marcelo Ebrard es el responsable de este asunto, porque primero faltan dos exámenes, dos opiniones. Peritajes. Exacto. Y por la otra, pues vamos a ver en qué queda la supuesta revisión que estuvo a cargo del gobierno de Miguel Ángel Mancera, porque la prensa también ha hablado de que él informó por lo menos o dijo públicamente que para resolver varios problemas técnicos de ese tramo se requerían tantos millones de pesos, se los autorizaron y bueno, pues no sé si fueron utilizados de manera correcta o no. Ahora, las fotos que mostraron el día de ayer, pues indican varias cuestiones que tienen que ver básicamente con un trabajo deficiente desde el punto de vista técnico por parte de la empresa o de las empresas, ¿no? Hay allí en las fotos desde material, digamos, no autorizado, hasta parches, hasta acabados incompletos, soldaduras mal hechas, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo supongo que cualquier gobierno está descansando, está digamos, confiado en que los técnicos, los que son responsables de la obra, pues están obligados a cumplir con las normas técnicas, con los acuerdos, con todo lo que significa una obra de esta naturaleza, ¿no? Aunque políticamente, pues tenga su parte, tenga su responsabilidad el funcionario público que está, digamos, en ese momento administrando la Ciudad de México, ¿no? Entonces yo no me atrevo a decir, pues, quién es a estas alturas el responsable o los responsables de este incidente, a pesar de que hay ya indicios de por dónde viene la cosa, ¿no? Pero me parece a mí que el juicio final solo podrá emitirse conociendo completa la investigación y faltan dos estudios que están por hacerse, que están por entregarse, y a partir de allí, pues que se venga la investigación. Oye, Jesús, creo que este informe técnico de alguna forma deja también tranquilo, siento yo, porque me ha tocado ver que incluso varios medios de comunicación entre los buenos y los malos, ¿sí? O sea, han presentado incluso el dictamen que se presentó ayer por parte de la empresa noruega a diversos ingenieros civiles y a organismos de ingeniería civil y arquitectos para que emitieran sus opiniones respecto a las conclusiones a las que llegó sobre estas deficiencias técnicas graves que se encontraron y que son los que, para esta compañía, fueron los que provocaron el desplome del metro en esa parte de la trave, de la parte aérea que le toca a la línea 12. Pero y todos coincidían en que, pues sí, era un informe técnico impecable, que no había ninguna situación que se pudiera impugnar a este dictamen, ¿no? O sea, no hay ningún error ahí. Todo el mundo coincide en que sí, está muy bien hecho, está pegado a la realidad. Yo creo que este informe también sirve para muchas personas que tenían la idea de que se había presentado un atentado en esa zona, que se había puesto algo y que ese algo pues fue lo que provocó, o se movió algo, que fue lo que se provocó finalmente también el tema de que se cayera el metro en esa parte. Entonces yo creo que de entrada eso le quita elementos de mal juicio y sí, así es, les quita incredulidad a la gente respecto a si esto fue provocado por una fuerza ajena totalmente al metro,
al gobierno de la ciudad y al gobierno del federal. Entonces esto, de momento ya le quita elementos, le quita argumentos a la gente que estaba pensando o que estaba difundiendo estas situaciones de que, bueno, encontraron por ahí personas que estaban por ahí. Creo que esto es impecable. Y como tú bien dices, creo que todavía nos falta mucho tiempo, al menos 2 meses más por recorrer julio y agosto, que son los próximos 2 informes técnicos, para conocer realmente quiénes en la iniciativa privada y quiénes en el gobierno de la Ciudad de México, incluyendo desde los jefes de gobierno hacia abajo, hasta el último soldador que estuvo ahí trabajando en esa obra, ¿sí? Quienes tuvieron responsabilidad. Y lo que esperamos todos los mexicanos por el bien del país es que la verdad se conozca a plenitud en todas sus aristas, pero lo más importante, que se sancione de una manera ejemplar para que estas situaciones no nos vuelvan a ocurrir, Jesús, porque tú sabes que desafortunadamente la obra pública en México deja muchas cosas que hablar, de qué desear. ¿Por qué? Porque hay este tipo de presuntas corruptelas, de que se compran equipos que no eran, material que no era designado, que se inflan los costos de la inversión, que no hay supervisión, que se hacen las cosas rapidísimo para inaugurar rápidamente las obras. En fin, estas cosas ya no deben suceder porque, oye, 26 personas muertas y 70 heridas es mucho costo para este país y para este gobierno que tiene tantas confrontaciones prácticamente por cualquier tema que se toque públicamente. Sí, me gustaría, si me permites, Jesús, porque me parece que la nota que publica la jornada el día de hoy es muy precisa, una síntesis muy clara y 2 párrafos, nada más para que todas las personas que nos oyen en otras partes de la República y que no se han adentrado el tema tengan la información básica. En efecto, son 3 peritajes los que se están realizando por especialistas extranjeros. Y el primer peritaje que dan a conocer, que se difunde el día de ayer oficialmente, dice que se trata de una falla estructural asociada a cuando menos 6 deficiencias en el proceso constructivo, lo que causó el desplome de una trave en la interestación Tezonco-Olivos de la línea 12 del metro el pasado 3 de mayo, el cual dejó un saldo de 26 personas fallecidas y 100 heridas. De acuerdo con el informe preliminar que entregó este mediodía la empresa noruega DNVA a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, se observaron deficiencias en el proceso de soldadura de pernos, uso de diferentes tipos de concreto, soldaduras no concluidas o mal ejecutadas, así como fallas en la supervisión y control dimensional de las mismas. Yo lo dejo nada más en esos 2 párrafos porque son más que suficientes para darnos cuenta que en efecto hubo negligencia en la construcción de este tramo del metro y por lo tanto tiene que haber responsables y tiene que haber sanciones. Y creo que sí, le va la vida en ello a la 4ª transformación para que se vea que las cosas no son como antes, que no pueden quedar en la impunidad, que no se tratan de los socavones que se abrieron en el gobierno de Peña Nieto y no resultó nadie culpable, sino que de esto pues nos tiene que dar una lección y una lección cívica muy importante a todo el país. Y como decimos siempre, que las muertes ocurridas no sean en vano, que nos sirvan para mejorar como gobierno y como sociedad. Tienes razón, Jesús, hacen falta todavía otros 2 informes para poder tener el panorama completo. Y tiene razón, Javier, esto nos va conduciendo hacia un camino doloroso, pero de certeza. Y de certeza de dónde están las fallas, para también concluir con especulaciones que pueden, de si hubieran sido ciertas, habría sido una situación aún peor, ¿no? Si todavía se puede empeorar esto. Nada más me gustaría saber tu opinión sobre las filtraciones, Jesús. Sí. Bueno, yo creo que este primer documento que se dio a conocer el día de ayer muestra, a mi juicio, 2 cuestiones fundamentales, ¿no? Uno, y el principal, me parece a mí, es esto que tú has leído. Según entiendo, el acento de esta empresa investigadora de este incidente
pone el acento en fallas estructurales, en las fallas estructurales. Es decir, fallas que responden a la responsabilidad de las empresas constructoras. Si fue Carso o fueron otras empresas de esas que llaman auxiliares o no recuerdo. Subcontratadas. Ajá, contratistas diversos que tienen específicamente bajo su responsabilidad, digamos, soldar cosas, ¿no? Pues eso ya es otra cuestión. Pero me parece a mí que aquí el primer asunto que hay que poner en claro es que este primer documento, esta primera investigación, no le echa la responsabilidad a falta de mantenimiento o a falta de responsabilidad de los gobiernos, tanto de Marcelo como el de Miguel Ángel Mancera y de Claudia Sheinbaum. Más bien son el hecho mismo de que publiquen con fotografías las partes débiles de la construcción y se diga qué fue lo que ocurrió, pues está indicando claramente que quienes tenían bajo su responsabilidad la soldadura, el cemento, las placas correspondientes y demás, pues no era una responsabilidad de los funcionarios públicos, sino de las empresas constructoras. Ese es el primer detalle que yo quisiera resaltar, ¿no? El segundo, obviamente hay un interés particular, me parece a mí, de culpar a alguien, de echarle la responsabilidad a alguien. ¿Por qué? Pues porque hay intereses de por medio, ¿no? Y esos intereses de por medio, pues están siendo afectados de alguna manera y a quienes quieren hacer responsables, pues son a personas que están en la disputa, ¿verdad? Por la candidatura a la sucesión presidencial. Al principio, la campaña, como ustedes saben, se desató muy fuertemente en contra de Claudia Sheinbaum. Pero a partir del estudio que hizo esta empresa, Claudia Sheinbaum sale menos golpeada que Marcelo Ebrard. A Marcelo Ebrard lo están golpeando más con la opinión que se emitió de manera filtrada, tanto por el Financiero como por el New York Times, ¿no? Ponen el acento precisamente en la responsabilidad que se le adjudica a Marcelo Ebrard. Por varias razones, me parece a mí, todas ellas, pues en la idea de golpearlo de alguna manera, porque es uno de los fuertes candidatos o precandidatos a la sucesión presidencial. Entonces hay este interés manifiesto por parte de sectores de la derecha conservadora, de la derecha panista sobre todo, de sembrar la opinión, la idea de que hay responsables con nombres y apellidos y que allí están al servicio del gobierno, que son los responsables de esta situación. Pero yo creo que se están equivocando porque tal como van las cosas, yo creo que la gente empieza a darse cuenta de que aquí no hay manipulación de ninguna naturaleza, que se están haciendo las cosas, se están investigando las cosas con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, y que cualquiera que sea el resultado final que arrojen las tres investigaciones, más la opinión de especialistas que ayer mismo se dieron a conocer, pues yo creo que la gente va a quedar clara de dónde estuvo el problema. Y como ha dicho repetidamente el gobierno, quien resulte responsable, pues tendrá que responder ante la justicia, ¿no? Cualquiera que sea funcionario o no sea funcionario, sea empresa o no empresa nacional o extranjera, la que tenga la responsabilidad de alguna manera tendrá que responder ante esta situación. Si es una empresa,
pues yo no sé, pero por lo menos se le debe hacer responsable no solamente de lo que significa cubrir todo lo que tiene que ver con los apoyos a las víctimas y que hizo el gobierno, y además, pues hacerse responsable de la reconstrucción del metro, porque el gobierno de la ciudad, también con participación del gobierno federal, hicieron aportes importantes para construir esa línea del metro, y esa línea del metro no se construyó bien por tal o cual empresa, y eso me parece a mí que tiene un costo político, un costo económico que están obligadas a cubrir las empresas que construyeron esa parte, ¿no? Ahorita que estás comentando este tema de las... Me parece, ¿no? Pero repito, todo esto tendrá que ser, pues, juzgado, discutido, una vez que se tengan los estudios completos. Hasta ahora me parece que no podemos dar por hecho nada, ¿no? Voy a aprovechar ahorita que estás hablando del tema de la responsabilidad de las empresas. En realidad se trata de un consorcio quien ejecutó esa obra para el gobierno de Marcelo Ebrard. Y hay que recordar que también Marcelo Ebrard, en un comunicado que publicó casi inmediatamente después de que terminó la presentación de esta primera parte del informe de esta empresa noruega, tenía ya casi un machote de su respuesta. Yo creo que la había estado elaborando con bastante tiempo, con anticipación. Él menciona que también este consorcio no tomó por sí mismo tampoco determinaciones fundamentales para la realización de esta obra, de este proyecto, porque de acuerdo con las palabras de Marcelo Ebrard, pues siempre se tomaron respuestas, se tomaron decisiones de manera colegial, incluso también un grupo de asesores de empresas y particulares que estuvieron también, y de funcionarios públicos que estuvieron involucrados en la ejecución del proyecto durante toda su etapa. Bueno, pero ¿qué representa? ¿Quiénes son estos consorcios? Creo que eso le ha faltado un poquito más a profundizar por parte de la prensa nacional, porque algunas de estas compañías tienen, al menos una de ellas, otra que la voy a citar, que es ICA, es una empresa que ya tenía en el pasado una enorme cantidad de señalamientos y de observaciones por parte de los órganos de gobierno que se encargan de supervisar y de revisar toda la documentación relativa a las obras públicas que realizan, y que ya habían provocado que incluso el grupo ECA, que es de Monterrey, hay que recordar un grupo de empresarios neoloneses muy poderoso, que durante toda la época, prácticamente desde Salinas de Gortari, desde Carlos de Salinas de Gortari hasta Vicente Fox, fue una de las compañías constructoras más beneficiadas con la contratación pública, con las licitaciones y los concursos públicos para ejecutar obra pública. Y esta empresa ICA fue rescatada en el año 2016 por un empresario regiomontano de nombre David Martínez Guzmán. David Martínez Guzmán era una persona hasta ese momento poco conocida en México. Sin embargo, en los Estados Unidos tenía un enorme prestigio porque él es dueño de un fondo financiero que se llama Fintech Investments, ¿sí? Que está considerado en los Estados Unidos como prácticamente el Carlos Slim mexicano de las finanzas. Esto por la habilidad para invertir en empresas que están en crisis. El caso de ICA fue emblemático. Y la sacó de ese desprestigio a ICA en la que se había hundido por sus propios errores y por su propia corrupción al momento de ejecutar obra pública para el gobierno mexicano y los estados de la República Mexicana. David Martínez Guzmán, cuando invierte y rescata a ICA, se queda con el 40% de las acciones de esta compañía,
que es muy importante mencionar que esta compañía, el resto de sus asociados, de sus socios, son pequeños inversionistas. Son pequeños inversionistas, es gente que en realidad, frente al 40% de David Martínez, pues poca influencia tiene en la toma de decisiones. Bueno, entonces, eso es importante señalarlo porque de alguna forma estamos ante una empresa que forma este consorcio de 3 compañías principales, que son las que a las que se les otorga en el 2012 la realización del proyecto de la línea 12, ¿no? La famosa línea dorada. Después está Carlos Slim con el grupo Carso. Y Carlos Slim ya sabemos también que ha tenido una enorme influencia en todos los gobiernos neoliberales, pero también ha trabajado muy de la mano con las administraciones públicas que ha encabezado Andrés Manuel López Obrador. Pero también este grupo Carso, que es dueño de una enorme, o que tiene intereses en una enorme cantidad de sectores de la producción en México y en el extranjero, pues también ha sido señalado en algunas ocasiones por malas obras que ha ejecutado para gobiernos locales o para el gobierno federal. ¿Sí? Y el tercer grupo que intervino en este gran consorcio que se integró para hacer esta obra es una corporación francesa de nombre Alstom que está centrada en los negocios de la generación de electricidad, fíjense, por un lado, tiene eso, pero también en la fabricación de trenes, de todo tipo de trenes, tanto eléctricos como movidos por cualquier otra fuerza energética, y también sistemas, integrales, servicios personalizados, infraestructura, señalización y solución de movilidad digital, y obviamente también movilidad ferroviaria. Este consorcio francés es uno de los líderes a nivel mundial en estas áreas que domina, fundamentalmente en el área de los ferrocarriles. Ha trabajado para el gobierno japonés, por ejemplo, para la creación de estos trenes de enorme velocidad que hay en Japón y que recorren unas cuantas horas, grandes distancias, con una enorme calidad en cuanto a la seguridad que ofrece tanto los sistemas de infraestructura como los mismos trenes eléctricos y que ha entregado a esta nación japonesa. Estas 3 compañías, a su vez, como tú bien lo dices, Jesús, subcontrataron a otras empresas mexicanas y extranjeras para realizar diversas actividades en el transcurso de toda la línea 12, en todos sus 26, creo que son 26 kilómetros de extensión, creo que son los que tiene esta línea, pero ahí vamos a comenzar a conocer ahora que se empiecen a hablar, porque ya tengo entendido ayer mismo, Claudia Sheinbaum se reunió con los 3 empresarios fundamentales de este consorcio para, bueno, ok, vamos viendo a qué empresas subcontrataste. Y ahí van a comenzar también a caer responsabilidades de carácter penal, administrativo y civil. Creo que esto va a ser fundamental que conozcamos también la historia de estos 3 consorcios y después, conforme se vayan conociendo quiénes fueron sus contratistas, también empezar a rascar quiénes son, porque les digo, yo cuando menos en 2 de estos grupos encontré previamente al accidente y previamente a la construcción de esta línea, obras que fueron señaladas, que fueron observadas y que fueron sancionadas por autoridades federales, mexicanas y estatales, porque no hicieron las obras de una manera correcta. Las hicieron con enorme corrupción y eso también puede marcar el camino de que vamos a ver si por primera vez en este país se sanciona o se llama la atención o se llama a sumar cuentas al magnate más grande de nuestro país, ¿sí? Por su presunta participación en hechos ilegales. Sí, y también, bueno, nada más mencionarlo, sabemos que tenemos que esperar los peritajes que faltan, Jesús. Nada más mencionar que un grupo de familiares de víctimas, de personas que murieron en este accidente, ya están acudiendo a tribunales en Estados Unidos, con 2 firmas muy importantes y muy caras de abogados que los están asesorando y que van allá a denunciar a las empresas. Es a las empresas a las que están denunciando. Obviamente que las empresas se van a defender y a la hora de defenderse quizá terminen echando la bolita a los funcionarios públicos. Ve tú a saber lo que salga de ahí, pero es otra afluente, otra vertiente que está abierta ahorita y ya conoceremos resultados
posteriormente. Por eso es tan importante que las investigaciones se hagan a fondo en México, que la Fiscalía, y tengo una enorme confianza, tú lo sabes, aquí tenemos una enorme confianza en Ernestina Godoy, que es quien lleva la investigación por parte de la Ciudad de México. Bueno, pues que estas investigaciones se hagan así, como relojito, para que no haya nada que después ataquen por el lado, pues, de que quieren sacar raja y que hacen uso también de los recursos jurídicos. Por otro lado, pues están en todo su derecho los familiares de las víctimas, y si quieren apoyo para hacerlo, pues de recurrir a los tribunales que quieran, ¿verdad? Pero vamos a ver qué resulta también de esos juicios si se abren en Estados Unidos. Y si no tienen más que agregar al tema, me gustaría que pasáramos, Jesús, al tema de las reformas que está proponiendo el presidente López Obrador para la última parte de su gobierno, de 2021 a 2023. Está proponiendo 3 reformas constitucionales, para las cuales obviamente va a necesitar a sus aliados políticos en el Congreso, el PT y al Verde Ecologista, y algo más, una parte del PRI que le permitiera tener los 2/3. Pero es difícil que logre esta alianza porque casi les está pidiendo que se hagan un harakiri a los partidos, porque les está proponiendo López Obrador, y aquí quiero conocer tu opinión, les está proponiendo recortar la cantidad de diputados que existen actualmente. Él plantea la eliminación de los plurinominales, y esto abre todo un enorme debate. Tú sabes cuál es el origen de los plurinominales, Jesús. Toda la izquierda mexicana sabe cuál fue su origen. López Obrador considera que ya no son las mismas circunstancias, que ya es posible que se vuelva al régimen de los diputados que ganan por mayoría, porque hay más competitividad político-electoral. Pero ya de momento el Partido del Trabajo, ya que es el principal aliado de Morena, ya anunció que no están de acuerdo en que les quiten los pluris. Y el López Obrador dice, bueno, pues hay que quitar los plurinominales porque se gasta muchísimo dinero en el Congreso, son demasiados diputados, no es necesario ya. Y también plantea dentro de esta reforma política, pues tocar al INE, transformar al INE, y dice él que sea integrado por ciudadanos auténticamente independientes. No conocemos cuál es el fondo de la propuesta, de cuál sería el mecanismo de elección de los consejeros de las autoridades del INE. Sí sabemos que también está planteando, porque forma parte de su política de austeridad, y casi le sale salpullido cada vez que le mencionan la cantidad de dinero que ganan los consejeros electorales, como el que ganan los magistrados también del Poder Judicial. Y dice, esta reforma tiene que ver también lo de los gastos, ¿verdad?, operativos del INE, los salarios, los gastos en las elecciones, y por supuesto también las partidas, las prerrogativas que se llevan los partidos políticos. Esta última parte creo que tiene un gran consenso en la ciudadanía. Somos muchos los que coincidimos que México tiene elecciones muy caras, y que se ha formado una nueva casta social en el país, que es la de los dirigentes partidistas. Una vez escuché a una líder de partido decir que a ella ya no le interesaba tener cargos de elección popular, porque ganaba mucho más como miembro de la dirección de un partido político que exponiéndose, andar haciendo campañas y batallando y trabajando en el Congreso, y que en el partido estaban bien chidas las cosas, ¿no? Porque ahí la iba campechaneando bien a gusto y ganaba casi el doble de lo que ganaba un legislador. Hemos conocido los sueldos que tienen los diputados, los dirigentes del PAN y del PRI, y son verdaderamente insultantes. Bueno, por ahí va la propuesta de López Obrador en cuanto al INE y en cuanto a los plurinominales. Aparte, está planteando
y se lo dijo a los empresarios en la reunión que tuvo con el Consejo de Negocios de Mexicanos, que es la cúpula de la cúpula de la cúpula, la crema innata, ¿verdad?, de los más ricachones del país, y les dijo, vamos a ir por la reforma eléctrica para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. No es posible que las cosas sigan como están, a donde las llevaron los gobiernos neoliberales. Queremos que el 54% de la energía eléctrica sea producida, administrada, distribuida por la Comisión Federal de Electricidad y el otro porcentaje, el sector privado. Esto solamente, si es así, se puede garantizar tarifas económicas para la población de menos recursos, para la clase media y para las mismas empresas mexicanas, favorecer a las pequeñas y medianas empresas, garantizando que no suba el precio de las tarifas eléctricas y, de ser posible, incluso que bajen. Esa es la segunda reforma, Jesús. Y la tercera reforma es también muy polémica. Es incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. El argumento de López Obrador, yo me imagino que así lo está viendo a futuro, ya si llega a estar un gobierno como, yo toco madera, pero si llega a ganar un gobierno como el que tuvimos con Felipe Calderón, dice, la Guardia Nacional la pueden convertir en una policía federal como la que tenía México, encabezada por un personaje como Genaro García Luna, que ahora está en prisión en Estados Unidos por narcotráfico, y que hizo de la Policía Federal un cártel propio desde el seno mismo del gobierno. Y López Obrador, que confía mucho en el ejército, dice, pues mejor que se incorpore la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahí, pues yo no sé por qué le tiene tanta confianza, porque todavía está por verse las investigaciones que continúan en Estados Unidos sobre el general Cienfuegos, aunque aquí lo hayan exonerado. Esas son las tres grandes reformas, y pues éntrale por donde tú quieras, Jesús. Te habíamos dicho que nos interesaba mucho lo de las plurinominales, porque también existe como una opinión generalizada, así a priori, de la población, que dice, sí, que corten ya los plurinominales, esos no hacen trabajo, esos no hacen campaña, esos nada más nos cuestan. Pero hay una historia interesante de los plurinominales, y creo que el debate es necesario empezar a abrirlo ya a nivel de pueblo, de sociedad. Dinos qué piensas, Jesús. Bueno, es complicada la cosa, ¿no? Primero, yo creo que las tres propuestas de reforma constitucional que está presentando, o que ha dicho que va a presentar el presidente de la República, son efectivamente polémicas, pero me parece a mí que el presidente está registrando, como acostumbra, con su olfato político, lo que realmente quiere la sociedad, lo que realmente quiere la gente, ¿no? Él ha insistido mucho en que un funcionario público no puede responder a intereses de grupos mafiosos, de pequeños grupos de poder, ¿no? Sino que deben responder a los intereses del pueblo, porque es el pueblo el que los mantiene, el que les paga, y en consecuencia deben trabajar a su servicio y no al servicio de ciertos grupos de élite, ¿no? Por lo tanto, yo creo que cuando el presidente de la República plantea la necesidad de hacer una reforma electoral, pues él está tomando nota de la gran inconformidad que hay en el pueblo, en todos los sectores de la sociedad, de la enorme cantidad de recursos que se gastan en las actuales campañas electorales. Y no solamente en la campaña en sí, que digamos que dura 3, 5 meses, ¿no? No, sino en todo lo que significan, pues, los aparatos, los partidos políticos
y lo que se deriva de los gastos de los partidos políticos durante los recesos, ¿no? Entonces yo creo que a partir de este hecho que él está midiendo, que él está tomando en cuenta, él sabe que puede encontrar una resistencia grande en los grupos de poder, en los partidos políticos, en esta élite política, en esta clase política, como le llaman algunos, resistencia. Pero él se está apoyando fundamentalmente en la gente, en el pueblo, ¿no? Y es allí donde él está, es a este sector, a este nivel social, digamos, ¿no? Al que se está refiriendo y en el que se está apoyando, ¿no? Digamos que presentada la propuesta de reforma electoral, en la cual evidentemente vendría su propia versión o su propia opinión sobre el papel que debe desempeñar el INE y el Tribunal Electoral, y por qué el INE y el Tribunal sirven básicamente defendiendo a grupos de poder y no se desempeñan de manera correcta para defender los intereses del pueblo. Entonces él va a llamar a la gente a que opine, porque además, pues ahora las consultas son legales, están en la Constitución, ¿no? Se puede llamar a una consulta pública y la gente puede opinar de si pasa o no pasa tal o cual reforma, ¿no? Yo creo que, aunque va a haber resistencia importante por parte de los partidos, especialmente en lo que se refiere a la reducción del número de diputados, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, pues yo creo que va a sacar adelante la propuesta, apegado justamente a estas ideas que yo alcanzo a percibir que él está manejando desde el fondo de su proyecto, ¿no? Está apoyando en la gente. Cuando pone el acento de que los recursos que se utilizan son demasiados y que estos recursos los merecen más, los necesita más la gente necesitada, la gente pobre, los más humildes, el pueblo en general, pues me parece a mí que está estableciendo de entrada un principio ético de justicia muy importante y le hace ganar espacios a su favor en el pueblo, en la opinión pública nacional, en contra pues de esta clase política que se ha convertido en una retranca para el desarrollo de la democracia y para la participación democrática participativa de la gente, ¿no? Entonces yo creo que este proyecto, siendo polémico, lo va a ganar y lo va a ganar justamente porque mayoritariamente el pueblo está hastiado de ver cómo un grupo, un sector de políticos, de partidos y de élites empresariales, pues están viviendo una vida facilona, llena de lujos, de privilegios, mientras la situación económica del pueblo pues sigue en deterioro. Y este es un asunto que me parece a mí, Andrés Manuel ha manejado con mucha habilidad, lo sigue manejando y lo va a presentar. Y yo creo que sí va a haber resistencia. Yo he escuchado algunas opiniones, por ejemplo, de Noroña, del cual yo comparto muchas cosas, pero él está en desacuerdo completamente en la desaparición de los diputados y senadores plurinominales, porque dice que las minorías pues no estarían representadas, estarían fuera simplemente, aunque fueran minorías cercanas a quien ganó un proceso electoral, ¿no? Y por la pérdida de 100 votos, esa fuerza representada por ese partido
quedaría automáticamente fuera, Ujú. sin ningún apoyo en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Es un problema complicado, me parece, pero yo encuentro suficientes razones para que este mecanismo, este proceso electoral sea saneado, para que se le quite todos los recursos que de manera irracional manejan, los salarios que tienen, todo eso que está influyendo y está determinando pues un desbalanceo enorme entre lo que vive el pueblo y lo que viven sus clases políticas, sus élites políticas, ¿no? Entonces, esa es mi opinión respecto de esta reforma. Ahora, la otra yo no la creo tan complicada, me parece que va a pasar sin mayor problema. Sí creo que la propuesta de reforma para ver quién se hace responsable de la Guardia Nacional, sí va a encontrar cierta resistencia de la gente, ¿no? Ujú. Primero porque, exceptuando su periodo presidencial, donde el ejército y la Armada de México, ¿cómo se llama? Marina. La Marina Armada de México, pues yo digo que tienen un trabajo impecable en este ejercicio gubernamental. Han servido como palancas no solamente de apoyo a las políticas del gobierno, a los proyectos sociales del gobierno, sino que incluso han logrado en este periodo, en este tiempo, limpiar un poco el rostro arbitrario, este, autoritario, represivo del ejército. Tiene, me parece que un rostro distinto y la gente apoya y le gusta el trabajo que está desempeñando el ejército y la marina, ¿no? Pero puede darse el caso, efectivamente, de que un cambio de gobierno federal, pues, si se le adjudica la dirección de la Guardia Nacional, pues venga a reforzar algo que el pueblo no le gusta. Es decir, eh, si viera con los ojos anteriores al anterior comportamiento de las Fuerzas Armadas y del Ejército, que lo calificó como terrorista, como asesino, como represor, como arbitrario, en fin, pues yo creo que hay razones suficientes como para que la gente esté desconfiada, ¿no? Yo creo que este asunto lo puede negociar el gobierno federal, y creo que si Andrés Manuel ve que esto no va a marchar, le va a servir como punto de negociación para lograr otras cosas. Es decir, pongo en la mesa estas tres cuestiones, una de ellas me la van a objetar, entonces a cambio de esa objeción voy a lograr, por otro lado, esta concesión de parte de las otras fuerzas políticas. Me parece que esto está dentro de las jugadas del presidente de la República. Ahora, ¿hay o no hay personas que sean capaces de dirigir a la Guardia Nacional? Yo creo que sí, sí las hay, tanto civiles como militares, incluso jubilados y demás, ¿no? Lo importante es que la Guardia Nacional pues se convierta realmente en el aparato, en el elemento, en el instrumento que garantice la paz social en la sociedad, y que no sea necesariamente ligado
al resto de las Fuerzas Armadas que se convierta en un poderoso instrumento que, estando en otras manos, pudiera significar pues algo contrario a lo que se quiere lograr con la Guardia Nacional al servicio de la gente, ¿no? Entonces yo creo que este es un asunto polémico, pero que lo puede manejar como una carta especial el presidente de la República para ceder en una parte y lograr avances en otra, ¿no? Creo que podría por allí venir la cosa si es que hubiera tal resistencia de la gente a que la Guardia Nacional pasara a ser dirigida por las Fuerzas Armadas, concretamente por el Ejército, por la Marina, ¿no? Por las Fuerzas Armadas, pues en general. Eso es lo que yo veo, pero ahora, en general, yo comparto la preocupación, la intención del gobierno de llevar a cabo estas 3 reformas, ¿no? Creo que son necesarias para bien de la patria, para bien del país, para bien de la gente, y acabar con una serie de rémoras que existen, pues no solamente en cuanto a la violación de los derechos humanos de la gente, ¿no? Sino a la falta de confianza que hay por parte de las personas, del pueblo, en unos instrumentos que se han convertido prácticamente en adversarios de los intereses del pueblo. Me estoy refiriendo al INE, me estoy refiriendo al Poder Judicial, me estoy refiriendo pues también al Tribunal Electoral y a todos estos grupos de poder que recibiendo... Al INCO, al de competitividad, el Instituto Mexicano de Competitividad. Sí, que recibiendo incluso de manera privilegiada recursos del pueblo, no responden a los intereses del pueblo. ¿Verdad? Sí, claro. Entonces, este es un problema que hay que resolver de alguna manera, y me parece que la reforma a estas instituciones bien vale la pena intentarlo. Claro. ¿Cuál reforma crees que pase con más facilidad? La de la Comisión Federal de Electricidad va a provocar reacciones fuertes en un grupo de empresarios y que tienen eco y correa de transmisión hacia dentro de la Cámara de Diputados y el Senado. Pero creo que puede ser la más factible de aprobarse, porque los mexicanos lo que hemos pedido siempre es que instituciones como la Comisión Federal de Electricidad y Pemex se limpien de corrupción, pero que jueguen el papel de empresas estratégicas del Estado. Y yo creo que nos queda claro que si los energéticos están en manos de las paraestatales, podemos hacer mejor frente a las necesidades de desarrollo del país y también a los intereses económicos nuestros como usuarios en cuanto al costo de las tarifas de electricidad y gasolina. Sí, se ganaría autonomía fundamentalmente para el Estado mexicano. Estaríamos ganando de nueva cuenta, retomando nuestra soberanía como nación. Yo quiero hacer algunos comentarios nada más rápidamente. La primera, en cuanto al tema de la Guardia Nacional, a mí me gustaría que el presidente Andrés Manuel López Obrador aclarara, porque una de las cosas que comenzaron de inmediato a surgir por parte, como críticas por parte de la oposición, fue el hecho de que con esto que se está anunciando como una propuesta de reforma, habría que ver si se logran finalmente tener el consenso no mayoritario, los 2/3. Así es. ¿Cómo le dicen este voto? Calificado. A esta votación calificada. Sí, con el 66%, ¿eh? De los diputados ahí en el Congreso de la Cámara de Diputados. 333. 333, efectivamente. Si es que le han dicho que esto acelera todavía el paso más hacia la militarización del país. Pero yo creo que esto se podría rápidamente acotar como una causa, un argumento de la oposición. Si desde la Presidencia de la República, que es quien está proponiendo va a proponer esta iniciativa de reforma constitucional, se nos aclara que no se va a tocar la fecha de eliminación del ejército mexicano o de la salida del ejército mexicano en funciones de seguridad pública,
que tienen que ver creo que fue en marzo del 2024 cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, la Guardia Nacional se va a dedicar totalmente al tema de la seguridad pública y el ejército se va a retirar. Yo creo que si eso lo precisa Andrés Manuel López Obrador, con eso creo que podría contener también fácilmente esos argumentos, ¿no? de la oposición. Y por el lado de las diputaciones plurinominales, mira, yo me pongo a pensar que todos los ciudadanos tenemos realmente razón en ver que estos 200 plurinominales se han convertido prácticamente en el tesoro de la gente flojonaza, de los cínicos, de los oportunistas, de los que se han estado repartiendo el poder legislativo desde hace muchas décadas, porque en cada nueva legislatura los estamos viendo ahí que repiten y repiten y repiten, 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 y han creado obviamente muchísimos intereses alrededor de ellos y muchísimos grupos dentro de los partidos que dependen de estos personajes, ¿no? Hace ratito en el video que les pusimos para ilustrar tus comentarios sobre el tema, Jesús, veíamos cómo en esta nueva legislatura pues ya se vienen los personajes que realmente son a veces impresentables, como dice el presidente. Y muchísimos mexicanos nos sentimos indignados de que de nueva cuenta vayan a asumir una legislatura para hacer labor no a favor del país, sino a favor de los grupos fácticos que están detrás de ellos y de los que ellos forman parte. Yo creo que ahí sería muy interesante también conocer cómo viene esta iniciativa, en el caso concreto de los plurinominales, porque hay que recordar cuál es el origen, Jesús, de los diputados plurinominales. ¿Por qué surgen los diputados de oposición en este país? ¿Sí? Si hacemos una revisión rápida de la historia de política y de los movimientos sociales en México, pues vamos a ver que siempre que existen grandes represiones, o que existieron grandes represiones en este país al pueblo y a sus manifestaciones de protesta por las políticas públicas implementadas desde la presidencia de la República, el siguiente presidente de la República, cuando se dieron después de que se dieron esas confrontaciones violentas, muchas de ellas, que provocaron también la infinidad de desaparecidos y muertes de los mejores mujeres y hombres de este país, venía un presidente y decía, bueno, vamos a hacer modificaciones a la Constitución. ¿Para qué? Para que los grupos opositores tengan también salida a sus inquietudes en el Congreso de la Unión. Y a los grandes movimientos sociales de la década de los 50, de la fines de la década de los 50, viene una primera sesión por parte del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Hay que recordar, creo que fue en 1962, 63, cuando por primera vez se habla ya de que la oposición va a tener, creo que 5 diputados, una cosa por ahí bien. No tengo los datos exactos, pero tengo la idea general de todo esto que sucedió. Luego viene Gustavo Díaz Ordaz con su gran represión, Luis Echeverría en gobernación, se viene el tema de los 66, los 68, y llega luego Luis Echeverría e impulsa de nueva cuenta una reforma electoral que le da más entrada a los grupos de oposición, fundamentalmente a la izquierda mexicana. Después vienen la gran represión y el gran autoritarismo de Luis Echeverría Álvarez con su enorme demagogia, y lo que hace entonces José López Portillo con su muy celebrado y muy bien recordado secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, que dicen, bueno, pues tenemos que armar ya un congreso en donde las minorías tengan una presencia todavía más fuerte, ¿sí? Y son los autores de las famosas, de los famosos 200 diputados plurinominales. 300, ellos arrancan con los 300 de mayoría y los 200 diputados plurinominales. Y entonces se arma este congreso que tenemos de 500 legisladores en la Cámara de Diputados. Y después viene una reforma que también te da la posibilidad de que también los senadores tengan representaciones proporcionales, plurinominales. Yo creo que, en esencia, es algo que ha sido de justicia para los grupos que han estado marginados en su protesta. Últimamente, a través de acciones afirmativas, se ha estado tratando de darle mayor voz a las minorías como los indígenas, el caso de las mujeres, el caso también de los discapacitados, todos ellos. Y ahí se va conformando. Pero todavía tenemos este tema de los plurinominales que, para acabarla de amolar, se ha
se ha pervertido tanto la figura de los diputados plurinominal, pues ahora vemos que acciones afirmativas como las que se dan, por ejemplo, para los indígenas baja californianos, pues se lo agandallan un grupo ahí de bribones mestizos que usurparon calidad indígena para las personas que tenían específicamente ese beneficio por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, entonces, a mí me gustaría mucho conocer esa iniciativa de reforma constitucional que está presentando o que va a presentar Andrés Manuel López Obrador, para ver si se toman en consideración estos antecedentes. Creo yo que cortar sin antes modernizar y todavía normatizar mejor el tema incluso de la misma democracia en este país, en donde ya las cúpulas de los partidos políticos se dejen también de estarse agandallando las diputaciones, tanto las de mayoría como las plurinominales, sería de un enorme beneficio para México, ¿sí? Y entonces, que se tuviera también, sí, ojalá a mí me gustaría ver en esta reforma, que también no nada más se trate el tema de los altos salarios de los concejales, de los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, sino que también se hable de reducirle canonjías, prestaciones, dietas a los diputados y a sus asesores. Los asesores también ganan millonadas al año. Y son cosas que no se han podido tocar porque ahí está, como bien tú decías en un principio, Alicia, ¿sí? Ahí están los gandallones de los partidos políticos, ¿sí? Obstaculizando todo tipo de acciones que tengan a democratizar incluso la vida interna de sus partidos y que eso no represente ni signifique, al menos de mi parte, pues una intervención directa en cómo se deben de manejar los partidos políticos. Pero caramba, si queremos crear democracia en este país, son cosas que no se deben de postergar por más. Y termino con esto. Desafortunadamente, estos grupos políticos han creado también una partidocracia dentro del sector en donde ellos están y no han permitido que ciudadanos sin registro entren a competir también, que obviamente habría también que acotar esa figura también, como el tema de los independientes, porque se puede meter también por ahí algún briboncillo y puede llegar al poder legislativo. Un narco que reparta lana por ejemplo, o amenazas. ¿no? Por ejemplo. Entonces también se debe de checar ese tipo de situaciones. Entonces, creo yo que estamos muy a tiempo y yo creo que Andrés Manuel López Obrador pasaría a la historia realmente como un verdadero impulsor de la democracia en México si en esta reforma electoral que va a proponer incluye cosas de esta naturaleza. ¿Tú estás de acuerdo con la desaparición de los plurinominales, Jesús? ¿Cómo? ¿Tú estás de acuerdo con que desaparezcan los diputados y senadores de la vía plurinominal? Mira, quisiera primero decir que yo estoy en general de acuerdo con la reforma electoral, pero hay que ver, como dice Javier, la parte fina de las propuestas. ¿Qué es lo que contiene esa reforma y cómo se piensa superar los vicios y los problemas que tiene actualmente esta ley? De entrada, yo digo que es saludable que desaparezcan los plurinominales diputados y los plurinominales senadores. Sí creo que es sano que eso ocurra. Pero Noroña, por ejemplo, dice que eso dejaría sin representación a las minorías y que los diputados y senadores plurinominales son muchas veces los mejores cuadros de cada partido que entran para coadyuvar en el desarrollo de las propuestas de políticas de reforma que se hacen en la Cámara de Diputados. Pero yo digo, por ejemplo, no, en lugar de mandar a los mejores cuadros a que estén allí de mirones nada más sin hacer campaña, no podrían ser propuestos como candidatos a diputados de mayoría. Si son los mejores cuadros de un partido, se supone
que pueden ser diputados de mayoría porque la gente les estaría reconociendo sus méritos académicos, políticos, ideológicos, lo que tú quieras y mandes, ¿no? Pero resulta que los partidos hacen una serie de propuestas de gente gandalla, de gente ignorante, que gente no tiene nada que aportar a la discusión en las cámaras. Y resulta que quieren subsanar esas debilidades metiendo de manera subrepticia a otros cuadros por la vía plurinominal. Me parece a mí que eso es una especie de darle vuelta al engaño que hacen contra los electores, contra la gente, ¿no? Yo sería partidario incluso, esta es una opinión personal, ni siquiera analizada a profundidad, ¿no? Digamos, cada partido propone 300 candidatos porque son 300 distritos electorales. Un partido gana el 20% de ese votos, distrito. de electores, digamos, ¿no? El 20% de la votación la gana un partido. Entonces, que ese partido que propuso a sus mejores cuadros, bueno, ya tiene el 20% de los mejores cuadros de ese partido. Pero si alguno de los 20 no dio el ancho y de los otros que no ganaron tienen una representatividad importante y que por diversas razones no ganaron, bueno, que ese partido tenga la oportunidad de proponer un cambio al interior de su bancada con el objeto de garantizar que los mejores cuadros están representados en su 20%. Y así sucesivamente con todos los demás diputados, de tal manera que los 300 diputados de mayoría relativa, de mayoría, ¿verdad? Pues son los que auténticamente representan a la sociedad, representan al pueblo, ¿no? Representan a la nación. Porque de otra manera, pues hay una representación falsa. Digamos, tú ganaste el 20% de la votación, pero por la vía plurinominal te dan el 13% de candidatos que no ganaron, que no representan pues a nadie, ¿no? O a muy poco de la población, ¿no? Entonces, ni siquiera hacen campaña, Jesús, ni siquiera hacen campaña política. ¿Cómo? Digo, ni siquiera hacen campaña. Ni siquiera hacen campaña. Qué y barbaridad. muchos de los actuales diputados, pues son francamente impresentables, ¿no? Impresentables, pero bueno, ahí están. Y ganaron con un porcentaje bajo en cada partido, ¿no? Entonces yo digo, si queremos calidad en los diputados, en el trabajo, en la discusión, en el aporte a las reformas que se hacen en las cámaras, pues metamos desde el principio a la gente que queremos que esté allí y que realmente tienen algo que aportar. De otra manera, lo que estamos privilegiando es a un grupo de parásitos que cada sexenio o cada trienio, ahí están repitiéndose de un lado a otro, son unos verdaderos privilegiados, unos zánganos que finalmente no aportan. Si la preocupación es de que haya un nivel importante de aportación ideológica, política, organizativa, de reformas y demás en las cámaras, pues escojamos a los mejores candidatos. ¿Qué opinas de esa quinteta que estamos mostrando, Jesús? Mira esa quinteta. Son los que van a entrar. Rubén Moreira, Ildefonso Guajardo, Santiago Krill, Mariana Gómez del Campo, la famosa prima de Margarita Zavala, ya para lo de la... Pues hazme el favor. Salomón Chetón. ¿Qué te parecen esos pajarotes?
No, no, pues son como para ahorcarlos, ¿no? Oye, Jesús, yo quiero compartirte algunas inquietudes para ver qué Sí. piensas tú. Mira, acá en Baja California se hizo una reforma que a mí en principio me parece muy buena. No desaparecen exactamente los pluris, sino que el mecanismo para designar los pluris se modifica. Y esto significa que de los 17 distritos que existen acá para diputados locales, van por peleando el triunfo, ¿verdad? Obviamente todos, pero los mejores perdedores de esos que van compitiendo por cada distrito tendrán que ser los que queden como pluris por cada partido, según la cuota que se reparta. Lo cual motiva no solamente a todos a hacer campaña, sino a competir entre los propios candidatos del mismo partido para estar haciendo campaña. A mí esto me pareció una reforma muy buena. Sí. Claro que también depende del proceso interno del partido para ver a quién postulas desde el inicio, ¿verdad? Claro. Esa es la cuestión. Sí. O sea, el partido tiene que democratizarse para postular a sus mejores candidatos. Por otra parte, yo veo un problema. Hay veces que los partidos, los mejores cuadros políticos que tienen, los más experimentados, los que pueden hacer las mejores propuestas y el trabajo legislativo, se le podría dificultar competir contra una estrella del fútbol o una estrella del cine o de lo que sea. Paquita, la del barrio. Un youtuber, y entonces el electorado pues se va por la cara bonita, por la simpática a la que está viendo en los videos, o el simpático, ¿verdad? Y no valora la calidad del candidato propuesto. Este fenómeno también se da. Entonces, imagínate tú un congreso de popularidad donde nada más quedan por mayoría las Carmen Salinas y sus derivados. Bueno, creo yo que la solución estaría en reducir una de dos. O reduces la cantidad general de diputados, guardando la proporción que existe ahorita entre de mayoría y plurinominales, o cambias todo el sistema de designación de los diputados para que todos sean pluris, en el mejor sentido de la palabra. El mejor sentido de la palabra es que los plurinominales son los que corresponden exactamente al porcentaje de votos que obtuvieron. Es decir, no se quedan fuera sin representación aquellos que no tuvieron el 50% más uno, por decirlo de esa manera. Si en un distrito, vamos a simplificar las cosas, compiten dos grandes fuerzas políticas, hay dos candidatos, y uno de ellos se lleva el 51% de las elecciones, pues queda sin representación casi la mitad, el 49%, en este sistema de mayoría relativa. Ese sistema de mayoría relativa va en perjuicio, en daño de todos aquellos electores que pudimos haber votado por el que perdió por un voto, ¿verdad? Entonces creo que no es el sistema más democrático tampoco. El sistema de representación proporcional, que es la palabra correcta para definir a los plurinominales, es el sistema más democrático, el de representación proporcional, que los partidos puedan colocar en la Cámara a aquellos que obtuvieron de mayor a menor el porcentaje de votos, y no se violentaría tampoco así el principio del voto ciudadano, que es lo que más tienes que respetar. O sea, no puedes dejarle al partido la decisión de quitar a uno para poner a otro que era pluris, y el que ganó por mayoría pues está representando la voluntad popular. Entonces creo que debe ser un mecanismo mucho más democrático, que permita que todos los diputados realmente correspondan al porcentaje de votos que obtuvieron. Mira, yo recuerdo mucho el caso de Chihuahua, con las fórmulas electorales para repartir los plurinominales. El PRD era la tercera fuerza política
y sacaba alrededor de 13% de los votos. Y alcanzaba un plurinominal. El PT era la cuarta fuerza política. No había alianzas entonces. Y sacaba el PT el 5% y tenía un plurinominal. Es decir, igual que el PRD. Y a la hora en que ves cuántos votos tuvo cada uno de los partidos políticos que reparten la votación entre cada uno, el que tenía el doble o el triple de votos, incluso que los que habían ganado por mayoría, ya dentro de la fuerza parlamentaria, el grupo parlamentario, era el del PRD, pero el PRD jamás podía aspirar a tener más de un diputado por la fórmula de distribución de las plurinominales. Entonces creo que esto tiene que ver mucho con las matemáticas y la forma de distribuir, y que se puede achicar la Cámara en general, guardando una proporción que permita que las minorías relativas estén representadas, porque esas minorías en la democracia pueden convertirse en mayorías, como nos ha sucedido a nosotros. Nosotros fuimos una minoría. Hay que recordar que ahorita mencionó Javiera Reyes Heroles, esta reforma política trascendental en la historia de nuestro país, sí, tuvo un aliado en Reyes Heroles, pero la fuerza de izquierda, el Partido Comunista, Arnoldo Martínez de Verdugo, y aquí válgame la expresión, una constelación de líderes de la política de izquierda, fueron los autores de esa reforma, con una alianza importante con Reyes Heroles. Los autores de esa reforma fue la izquierda. Ellos son los que sacaron adelante esa reforma. ¿Por qué? Porque el sistema aceptó que los militantes dirigentes del Partido Comunista y llevaran la batuta en las propuestas de reforma, porque el sistema había hecho crisis ya, una crisis tremenda. Llegamos al absurdo de comedia de que hubo una campaña presidencial en 1976 con el candidato del PRI y sin nadie de la oposición con registro. Fue López Portillo, precisamente. Sí, López Portillo contendió solito en unas elecciones donde no tuvo contrincante. Y el único contrincante que tuvo, que fue Valentín Campa Salazar, líder ferrocarrilero, no tenía registro su partido. Entonces, esa crisis, no puede haber una expresión peor de la crisis de un sistema político electoral que esa. Bueno, provocó la reforma que permitió la entrada de la izquierda y aquel histórico grupo parlamentario de izquierda que creo que la conformaban 18 o 19 diputados en la Cámara de Diputados del segundo sexenio de López, o en el 79. Bueno, a lo que voy es a lo siguiente, ¿no? Sí es necesaria esa reforma. Creo que no debe de desaparecer el sistema de representación proporcional, sino rescatar ese término, dejar de llamarles pluris y apegarse a lo que significa la representación proporcional para todos, para los de mayoría relativa, que no es otra cosa que representación proporcional también, ¿eh? Y aplicar el término completo de representación proporcional, convertirnos a todos en diputados que representan lo que obtienen. Además, hay así algo... sea el 50+1. Y para concluir, el otro aspecto de la reforma. Mira, estaba escuchando a José Waldenberg. Y bueno, José Waldenberg tuvo un papel muy importante en estas reformas y creó, junto con todas las fuerzas democráticas del país, una criatura que se llamó Instituto Federal Electoral. Y a ese hijo lo ha arrullado en sus brazos durante todos estos años. No se dio cuenta que ya es un pollo gordo que le crecieron las alas y lo sigue cobijando como si fuera su pollito y defendiéndolo como si fuese la criatura más bella del mundo, su hijo. Pero el IFE, que ahora se llama INE, cuando se trata de defenderlo, lo defendemos todos, porque sí es necesario un órgano autónomo encargado de organizar las elecciones,
y porque le hemos invertido mucha lana como país y mucho esfuerzo de trabajo intelectual y legislativo para mejorarlo. Pero cuando se habla de cómo es capaz de sacar adelante unas elecciones, decimos, carajo, pues si para eso fue creado y para eso se le da tanto dinero. Y quien saca adelante unas elecciones son los cuadros técnicos, profesionalizados de este instituto, que deben de continuar ahí y que deben de mejorar cada vez más y más, porque se viene, como tú dices, Jesús, una época de varias consultas ciudadanas. Eso es lo que tiene que estar organizando y eso requiere de tener confianza en un órgano electoral que las organice. Pero Goldenberg dice, el INE está perfecto. Vean ustedes cómo en medio de la pandemia sacó estas elecciones y salvo pequeños problemas, el modelo funcionó. Es que el modelo funciona. Lo que no funcionan son los consejeros electorales directivos del INE que toman partido y que hacen que pierda su carácter de árbitro y que pierda su independencia. Y antes eran dependientes del gobierno, ahora son dependientes de los poderes fácticos. Y creo que ahí es donde debe darse la reforma. Una reforma que nos garantice que la cúpula, los consejeros del instituto, sean realmente autónomos e independientes, que no nos pase lo que nos ha estado pasando con esta justicia, porque también vale para el tribunal, estos criterios en los que a unos se los perdonan, ¿verdad? Y a otros les cortan la cabeza según sus preferencias, ¿no? Yo voy a hacer un último comentario, Jesús, ya para dejar también que tú termines, porque ya llevamos 1 hora con 25 minutos de programa, pero la verdad, créeme, Jesús y Olga, que yo no estoy de acuerdo con que tengamos en este momento en particular de la historia política del país un Congreso solamente con 300 diputados por mayoría, sino si esta reforma no incluye cambios fundamentales, trascendentales, para que la vida interna de selección democrática de sus candidatos se modifique, porque la experiencia nos ha dicho en los últimos, 40, 50 años de este país, es que los partidos políticos están dominados por cúpulas, y ellos son los que finalmente quitan y ponen a candidatos a diestra y siniestra. Y a mí me da mucho miedo de que los grupos de oposición, y aquí quiero decirlo, a lo mejor me van a comer por lo que voy a decir, pero sean de la tendencia que sean, no deben desaparecer en este país. Debe de existir siempre una voz que esté siempre criticando la función pública. Obviamente uno quisiera que siempre fueran de buena fe y muy bien argumentados de manera objetiva. Sabemos que por lo mismo, la vida política de los partidos no da en este momento para eso, porque pues, estamos viendo a la oposición cómo se está comportando en este momento con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el partido Morena. Entonces, imagínate, si quitamos en este momento a esos 200 diputados, no nada más nos vamos a quedar con 300 de mayoría. Y voy a citar ahorita el caso de Morena, porque es el partido que está, está muy fuerte dentro del espíritu y el ánimo de los electores mexicanos. Quedó comprobado en las elecciones del pasado domingo 6 de junio. Pero si en ese momento se eliminan esos 200 representantes, inmediatamente Morena, por sí mismo, llegaría conjuntamente con sus aliados casi al 63% de la representación en el Congreso. 2 puntos, 3 puntos casi de llegar ya a esa mayoría calificada. Y ahorita tenemos a un partido que de alguna forma está siendo supervisado por mucha gente, de buena o de mala intención, pero estamos encima de Morena y estamos encima también del gobierno federal. Pero vamos a centrarnos en Morena específicamente. ¿Y qué tal si de repente estos vaivenes de la política y esta inmadurez del pueblo mexicano para poder seleccionar a sus verdaderos representantes y exigir a los partidos que seleccionen democráticamente también en asambleas generales a sus candidatos? ¿Qué tal si de repente el PRI se reconforma? ¿Y qué tal si gana una elección presidencial y gana la mayoría en el Congreso de la Unión? La mayoría está por diputaciones de mayoría, 300 diputados. A volver a empezar. ¿A dónde nos vamos a llevar? ¿A dónde vamos a ir?
¿A dónde vamos a ir con un partido que sabemos cómo se las gasta? O el Partido de Acción Nacional. Oigan, y que Dios nos agarre de confesados, valga la ironía, si llegara el P o partidos de esa calaña. Es muy complicado. Estamos en el filo de la navaja en este momento con lo que vaya a proponer Andrés Manuel López Obrador. Y ojalá no nos arrepintamos que si se aprueba, desaparecerá esos 200 y nada más nos quedamos con 300, sin modificar toda la estructura democrática que se requiere en este país, política, para poder hacer, y electoral, en el INE, para hacer realmente de este país un ejemplo de democracia y de política de alto nivel. Pues, pues cuidado, porque estamos en el filo de la navaja en donde no sabemos a qué barranco nos podemos ir si de repente una fuerza política de oposición a este gobierno pudiera llegar finalmente a controlar ese Congreso. Oye, Jesús, también, yo por último, muchas veces estuvo diciendo ahora que el presidente, que había que quitarle la mayoría al presidente porque tenemos un gobierno de un solo hombre que lo quiere controlar todo. Pero se nos olvida que existe en la ley también un candado muy fuerte. Ningún partido político puede tener más de 300 de los 500 diputados que hay. En el supuesto caso de que un partido político ganara todos los distritos, aquí, por ejemplo, ya se dio localmente por tercera vez consecutiva. Bueno, pues, ¿qué sucede? Si gana, ahí sí tendrías un solo partido dominándolo todo y la otra mitad de la población marginada, si no existen los pluris. Si un partido gana muchos distritos de mayoría, le toca una cantidad de pluris que no le permiten sobrepasar jamás los 300 y se necesitan 333 para tener mayorías calificadas, para poder hacer reformas. Ese también es un candado muy importante, Jesús. Sí, ese candado me parece a mí que debiera subsistir en esta reforma. Es decir, que ningún partido pueda tener los 300 diputados de mayoría relativa, ¿no? Pero miren, yo creo que hasta ahora lo que estamos comentando está dentro de las especulaciones políticas, ¿no? Porque no tenemos a la mano el proyecto de reforma. Entonces todavía estamos especulando que puede venir así o asado, ¿no? Pero yo digo, ¿sería correcto o no que tuviéramos un Congreso de representación proporcional? Yo digo que sí. Es decir, que cada fuerza política existente realmente esté representada en el Congreso de acuerdo con su fuerza correspondiente. Porque ahora los plurinominales, yo sostengo que no representan la proporcionalidad real de las fuerzas políticas. ¿Están sobre representados? Sí, están sobre representados muchos, ¿no? Entonces yo digo, una representatividad proporcional tiene que ver con que un partido político tenga mayoría o minoría en dependencia de su proyecto político de gobierno. Si un partido representa los legítimos intereses de la gente, de la sociedad, si es sensible a lo que la gente necesita y quiere, si recoge fielmente los sentimientos de la gente, las necesidades y los programas de la gente, en esa misma medida tendrá mayoría de diputados. ¿Para qué quieres un partido que esté representado en el Congreso si no representa a nadie o representa a un sector minoritario completamente? ¿Es acaso esa fuerza un contrapeso al poder?
porque los contrapesos artificiales no juegan ningún papel. Eso es lo que está ocurriendo actualmente. El mayor contrapeso al gobierno y al proyecto del gobierno lo representan este grupo de empresarios y de políticos que se han agrupado en Va por México, ¿no? Pero ahora, ¿por qué ese grupo no tiene futuro? Pues porque representa intereses contradictorios, representa intereses minoritarios y se han agrupado por razones ajenos a los intereses de la gente. Yo digo, una fuerza, un poder que sirva de contrapeso a otro poder debe ser realmente representativo de una realidad, ¿no? Y eso solamente, a mi juicio, se puede lograr cuando un partido es auténticamente la expresión de una corriente política e ideológica que se está expresando a través de un sector de la sociedad. Si no es así, ¿para qué le vas a dar? ¿Para qué le vas a dar diputados? A negocios familiares. Pues sí, son negocios familiares precisamente. Esto es lo que genera las castas políticas, sí, lo que genera los privilegios, lo que hace posible que muchos de estos vivan de la política y no se quieran ir, porque ahí han convertido su participación en un negocio personal o familiar, ¿no? Entonces yo digo, a lo mejor no es esta la expresión correcta que tú comenzaste y que yo recojo de tu opinión. Necesitamos un Congreso representativo, real, de las fuerzas reales que existen en el país. Y eso se gana de manera real a través de tus propuestas, de tu proyecto político. Sí. Esa es Si la no, otra propuesta, Jesús, porque salen los candidatos Pues sí. a hacer una campaña que no dicen nada, no se Así sabe ni es. qué proponen. Por eso yo digo, sería interesante que cada partido proponga a sus mejores cuadros, para que propongan, para que discutan, para que eleven el nivel del Que la debate. ley obligue a los candidatos a decir con toda claridad cuáles son sus Así es. propuestas en los temas fundamentales, obligados. Y si Así no los es. hacen, que le suspendan sus campañas de spots banales, superfluos. Claro, de otra manera, los plurinominales que se meten al Congreso, como se meten ahora, pues es una fuerza hueca, es una fuerza, ¿cómo se le? Güera, ¿no? Sin contenido. Una de dos, o son comparsa, mi estimado Jesús, Pues sí, o claro. son finalmente... Son vividores de la Sí, política. o son también la parte frontal de la oposición, porque si vemos los partidos de oposición, a quienes pusieron ahora como plurinominales, son gente que para ellos, finalmente, para los intereses que están detrás de los partidos de oposición actualmente, ¿sí? Representan las voces más agresivas, más groseras, más vulgares, ¿sí? De esa oposición, que pues obviamente se la van a pasar negando y negando y negando su voto a favor, por ejemplo, de las reformas que se van a proponer desde el mismo Poder Ejecutivo del país. Es más, si desde la misma alianza, el Partido del Trabajo, ya está diciendo, oigan, hay que revisar esto, porque de entrada pues no estamos de acuerdo. Y el Partido Verde, que es el otro aliado de Morena, dice, pues nosotros tenemos la libertad de poder platicar con quien se nos plazca. Palabras más, palabras menos. Entonces, ese es el problema, mi estimado Jesús, que de origen el sistema político mexicano no es nada democrático, es muy autoritario. Y cuando estamos diciendo, bueno, es que a lo mejor un partido que represente auténticamente las necesidades del pueblo mexicano debe de tener finalmente, no necesitaríamos de más para poder continuar con la vida democrática de este país. Bueno, cuidado, porque ese mensaje lo utilizó durante más de 70 años el Partido Revolución Institucional.
que después de sus dos transformaciones de su origen, ¿no? En la década de los 20, ¿no? Pero ellos estaban seguros de que el pueblo mexicano representaban a todos los sectores estaba de la representado sociedad. Efectivamente dentro de sus principios y de sus valores y de sus propuestas. Y ya ves en qué terminó el Partido Revolucionario Institucional, desafortunadamente. No estoy diciendo que Morena se vaya a convertir en algo semejante en este momento, sino que a mí lo que me da miedo, mi estimado Jesús, es que una oposición mayoritaria considere las demandas de las minorías como intrascendentes. Eso a mí realmente me preocupa mucho, porque entonces estaríamos a un paso de un autoritarismo que, la verdad, creo que ni siquiera todavía nos imaginamos, porque ni en las peores épocas del PRI podemos hablar de gobiernos totalmente autoritarios, antidemocráticos, pero fundamentalmente militaristas, que pueden llegar incluso a hacer autogolpes de Estado o promover golpes de Estado que impongan situaciones de desaparición de derechos humanos, ya no nada más para las minorías, incluso para las mismas mayorías del pueblo. Creo que hay un avance y una madurez Sí. en México que no permitiría dar marcha atrás. Yo digo, por eso estoy en contra. O sea, eso no puede suceder. Sí, ojalá no suceda. Ese es el problema al que nos enfrentamos como partido Morena, ¿no? Yo estoy empezando a trabajar mi artículo de la semana próxima y empiezo diciendo que Jacob y Mario convirtieron a Morena en un partido mudo, porque es verdad que tenemos mayoría en las cámaras, en 19 congresos, en gubernaturas y todo lo que ya se ha manejado, ¿no? Pero tenemos realmente, si fuéramos un partido de oposición, seríamos un partido de contrapeso a otro. No, porque realmente no tenemos una idea de qué es lo que estamos haciendo con Morena, ¿no? ¿Qué es lo que está proponiendo Morena? Uh-huh. Es decir, un partido se compone de muchas cosas, entre otras de un proyecto, un programa, de un liderazgo, de un trabajo, de organización, de su liga con las masas, con el pueblo, todo eso. Y Morena no está en esa tesitura. Oye, mi querido Jesús, ¿se está trabajando dentro del partido para lograr eso? Yo no pienso en Jacob y en Mario, pienso en gente como tú. Pues yo creo que habemos algunos, ¿no? Que por lo menos estamos preocupados por eso y lo planteamos, ¿no? Pero no es la preocupación central del partido. Yo no la veo, ¿no? Es un partido pragmático. Va allí tratando de resolver las cosas como se le presentan, sin ninguna idea, sin ningún rumbo, sin ninguna ideología, sin ningún proyecto. ¿No se debería de empezar por cumplir el acuerdo que a mí me pareció excepcional, totalmente extraordinario? Y fue un acuerdo de la más alta autoridad de Morena. No me refiero al presidente, me refiero a su congreso, en el que determinan dar el 50% del presupuesto al Instituto de Formación Política precisamente para conseguir esto. ¿No debíamos empezar por ahí? Pues por eso yo hablo de Jacob, porque la primera que se negó a entregar lo que fue acuerdo de Congreso Nacional para la formación de sus cuadros fue ella. Y los otros que vinieron después, Ramírez Cuellar, y por un periodo breve, y luego Mario Delgado, pues eso no les preocupó, porque entre más burros haya, Sí, mejor para los dirigentes, claro. Tienen menos problemas, ¿no? Oye, y hay que recordar que Jacob va a ser también diputada precisamente plurinominal. Así es. Y fíjate, va a adquirir fuero y con ese fuero puede evadir
la acción la acción penal que se entabló en contra de ella Sí. por un mal manejo de recursos, creo que fueron 400 millones de pesos, 400 millones, ¿sí? Que presentó incluso el mismo partido. Tengo entendido que gente del mismo partido Morena presentó una denuncia y pues hasta el momento, sí, ese es el modelo, pues estas son las cosas que se deben de conseguir. ¿Cómo es ¿Por posible qué? que tú tienes Porque las categorías prácticas ahí? en el partido, Javier, porque las prácticas políticas en el partido no son distintas a las prácticas políticas del sistema. Hay Mire también qué paradoja, llega impunidad. Jacob por pluri y se queda derrotado Sí, Ramírez hombre. Cuellar, que iba por mayoría. Así es. Pues, Ramírez Cuellar, que era el que estaba No puede combatiendo ser. esa corrupción de Jacob. hazme el favor. Sí. Bueno, Estamos jodidos, ¿no? cosas veres, ¿Con qué Sancho. concluyes? Porque tenemos que concluir el programa. Nos podemos seguir si tú Sí, quieres, no, pero pero ya llevamos 1 hora y media. ¿con qué te gustaría concluir, Jesús, querido? Pues mira, yo creo que lo que se viene pronto, me estoy refiriendo, ya me referí en mi artículo anterior, pues es este asunto de la consulta a los ciudadanos para ver si se enjuicia o no a los expresidentes de la República. Luego se viene la consulta para la revisión La revocación Antes del la mandato. elección, ¿no? revocación del mandato, ¿no? Sí, Y luego se viene la campaña del 2024. así es. Estos tres acontecimientos deben darle un sacudión, una sacudida fuerte al partido. Sí, So pena de que se nos venga, como decía el maestro Rudenko, aquel que escribió la historia, una parte de la historia de de México, México. se nos venga una catástrofe importante en las filas de la organización. Sí. Y yo Que creo la que lengua se te haga chicharrón. Hay que agregar que hay otra elección intermedia, ahora en diciembre, en enero del próximo año. Más Hay gubernaturas. seis estados que van a tener elecciones. además, Y ahí también, en realidad son 4 eventos importantes. Sí. Bueno. Bueno, pues Jesús, muchas gracias por estas charlas de los jueves que, cómo nos gustan, cómo nos ayudan a pensar, Jesús, a exponer ideas y con el estilo también con el que lo haces y autocrítico, analítico. Y nos vemos el próximo jueves. Nos saludas mucho a tu esposa, ya tenemos muchas ganas de poder verlos sí, y darnos un abrazo. pues se están creando las condiciones para que ya le dejemos de tener miedo a la pandemia y nos reunamos, ¿no? Sí, Así es. Bueno, pues muchísimas pues gracias. Jesús. Un abrazo muy fuerte. a ti y a tu Diviértanse, familia. cuídense. Sí, Por cierto, los veo seguido los fines de semana andando en la montaña y por ahí en lugares muy bonitos de la península, ¿no? Sí, no hemos dejado últimamente últimamente, con la pero pandemia sí. nos encerró también mucho, aunque eso lo podíamos hacer, porque pues, ¿quién te va a contagiar o a quién vas a contagiar Así allá? es. Pero se nos vino muy fuerte el trabajo con las elecciones y todo, Sí. y queremos retomar ese estilo de vida bonito que hemos estado perdiendo. Sí, porque mira, ahorita el abdomen globoso lo inflamos con chamarras de un poquito holgadas. Hay una ya, vamos a tesis. ver. Hay una tesis que maneja mucho Noroña y yo la comparto, de que la pandemia descerebró, es decir, introdujo otra vez la mugre al cerebro de mucha gente, ¿no? Que se vio obligada a ver televisión más horas de las acostumbradas y en la televisión no encuentras mayores cosas importantes, ¿no? Pura basura. Así es, sí, tienes razón. Una gran parte de la población nos sucedió eso, hicimos eso y estábamos pegados a Netflix. Ya no hallábamos ni qué nueva serie encontrar. Sí. Pues la próxima, a lo mejor ya hablamos de las precandidaturas, ¿no? Que se empiezan a poner interesantes, ¿no? Muy bien. Ok. Un abrazo. 4 vientos. Hasta Suerte. Periodismo en la red donde todas las voces se encuentran. Muchas gracias por estar con nosotros. Comparta, por favor, si le gustó el programa y denos un like. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo dentro de poco. Muchísimas gracias. Sintonízanos aquí en redes sociales. Hasta luego.